Saludamos y le damos la bienvenida una vez más en este segmento en Contando con la Salud a nuestra doctora Milagros Sierra. Doctora, saludos, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Nelly, Víctor, amigos televidentes. Un placer regresar una vez más cada miércoles y que espero que ahora sea continuo, sin pausas, esta locución de cada miércoles. Ella sabe que eso depende de ella, no de nosotros. Doctora, usted luce como muy descansada, muy relajada, ¿a qué obedece? Muy feliz. Sí, esa tranquilidad, esa paz que usted exhibe en el día de hoy y en este año 2024. Pues mira, Víctor, uno de los propósitos de este año es aumentar el tiempo tanto de ocio en mi vida como de introducir un poco de descanso en el proceso tan agitado que fue el año pasado. Un año donde hubieron muchos imprevistos en mi vida, que afortunadamente ya se están en vías de superación. Y como siempre se impone que tú hagas pausas estratégicas, este año vamos a estar de verdad haciendo un propósito de obtener tiempo de calidad y de disfrutar del espacio de ocio, que no es mucho, pero cuando hay que aprovecharlo. No, y además que ella su agenda 2024 la hizo fuera del país y agendó muchísimos viajes. Así Bueno, es. pues ya sabemos a qué obedece esa manera tan relajada, ¿verdad?, que lo usa la doctora, porque la de Nelly ya conocemos, por qué lo de Mujer Feliz, donde que todos queremos lograr. Así que vamos a entrar entonces en materia, y el tema que la doctora nos trajo para compartirlo en el día de hoy es la religiosidad y la salud mental. Doctora, ¿cómo hacemos un símil con estos dos temas, la religiosidad y la salud mental? Bueno, si realmente pareciese que es una situación que se anteponen o se contradicen, porque teniendo en cuenta de que la fe es la certeza en lo que no se ve y la convicción de lo que se siente, y la salud mental corresponde a lo que como científicos nosotros trabajamos, que es el método científico, y que lo primero que tenemos que tener es la observación para poder tener la certeza de que algo está pasando. O sea, los eventos y fenómenos que se dan en salud mental son fenómenos observables y de ahí nosotros hacemos un diagnóstico. Entonces pareciese que la religiosidad no puede tener cabida donde entra la ciencia, porque son conceptos que por definición se anteponen. Sin embargo, nosotros hemos considerado por mucho tiempo que a pesar de que las creencias religiosas no entran en el manejo de lo que podría ser tu rango de influencia en el paciente, porque es un área que no se toca, es un área que se respeta y que se le permite a la persona profesar y expresar cualquier creencia, no importa qué tan diferente sea del terapeuta. Eso es algo que es parte del código ético de un terapeuta. Nosotros no tenemos conflicto con las creencias personales, no importa en qué ámbito, pero mucho menos en las religiosas. Sin embargo, lo consideramos un factor protector para lo que es el equilibrio y la sanidad mental, por lo cual exploramos primero qué tipo de creencias tienen las personas, y cuando identificamos que una persona tiene fuertes creencias religiosas, entonces lo consideramos como un factor que vamos a aprovechar a favor de esa persona, y lo que vamos a estar haciendo entonces es que con esas creencias y con esa construcción mental de líneas y reglas claras, entonces trabajamos nosotros en terapia con esa persona, de forma que no es que la utilizamos desde el punto de vista diagnóstico, pero sí la utilizamos como factor protector y de construcción de una solución. Cuando una persona tiene fuertes arraigos en cuanto a la religiosidad, ¿se le hace más difícil o más fácil de ayudar a una persona que sale de cualquier crisis relacionada con la salud mental? Depende si no entra en conflicto con lo que es la salud mental propiamente dicha. Porque, por ejemplo, yo tengo pacientes que en un entorno religioso le enseñan que la enfermedad mental es un castigo. O más bien, doctora, ¿puede ayudar o beneficiar acciones como esta a un paciente? Es un arma de doble filo. Lo ideal es utilizarlo de manera adecuada. Por ejemplo, yo he tenido conflictos con pacientes que su líder religioso le habla horrores de la medicación o le deja saber que la enfermedad mental es una situación quizás de fenómenos antinaturales como demonios,
Y eso entonces a la persona le da la cabida a que no crea en una intervención médica y buscan alternativas De que sea Dios que lo cure. pero básicamente esa expresión de que van a poner su condición en oración. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la depresión y la ansiedad son trastornos biológicos, demostrables científicamente su origen y su tratamiento. Entonces, para nadie es una duda que la hipertensión arterial o la diabetes, tú vas a poner eso en oración y vas a llevarlo a presentarlo como una situación donde debe obrar un milagro de Dios. O sea, nadie tiene la duda de eso. Entonces, en salud mental hay muchas enfermedades como la depresión, que la gente asume conductas de no hacer intervención médica, simplemente colocarlo en oración o como un favor especial. Otra cosa que la gente suele hacer que nos afecta mucho es el hecho de cuando hacen sacrificios y ayunos, entonces la medicación la suspenden por esa causa. Y eso realmente es una causa muy importante de recaída de personas que ya están estables y que en un momento dado entonces quieren combinar el tratamiento médico con una promesa o un sacrificio de ayuno, entonces suspenden la medicación para hacer un ayuno. Y justamente esa conducta hace que lo que tú habías conseguido farmacológicamente o terapéuticamente se pierda completamente. Entonces, en esos momentos ya nosotros, como terapeutas, tenemos que informar a su entorno religioso que no interfiera su creencia en lo que el paciente tiene como un tratamiento médico científico que a todas luces está dando resultados. Eso también entra en conflicto con muchas veces con esos líderes que entonces asumen que tú lo estás desautorizando o que simplemente tú le estás cohibiendo al paciente de tener una creencia religiosa X y eso genera alguna fricción. De forma que cuando pasa, lo ideal es tener una conversación abierta con los líderes o simplemente psicoeducar a la familia del paciente y dejarle saber que en ningún concepto tú te opones a sus creencias, pero que las conductas que está teniendo, como por ejemplo personas que hacen sacrificio de dormir en el piso, he tenido pacientes que hacen 40 días durmiendo en el piso, con la dificultad de que estaban manejando un problema de sueño. Entonces, al hacer ese sacrificio y suspender la medicación, su problema de sueño se va a empeorar otra vez. Entonces, o sea, le dejamos saber, no es algo que va a ayudarte específicamente en lo que tú tienes como problema, que es un problema de sueño. Bueno, los extremos siempre se han dicho que son malos, Así es. no me puede llegar así. Entonces, pero cuando quizás yo busco esa ayuda espiritual a través de la religiosidad y eso, porque eso me ayuda y me genera paz, me genera armonía, me genera bienestar, desde ahí yo lo puedo ver como algo positivo. Así es. Pero cuando ya me está llevando a eso, de realmente a los límites de hacer cosas que están afectando directamente la salud, debo de hacer un análisis y parar algunas cosas. Así es. La idea realmente, Nelly, es entender que no tenemos que contradecirnos ni antagonizar. Ni autodestruirnos. O sea, todo apoya al ser humano como proceso de desarrollo integral, tener valores bien definidos, tener una vida sana, tener por ejemplo, hay entornos religiosos donde la persona no ingiere bebidas alcohólicas. Eso es beneficiosísimo para la salud mental. Claro. Porque cuando la persona tiene límites de hábitos tóxicos, tiene menos posibilidad que por un trastorno de uso de sustancia entre en un trastorno de salud mental. Pero incluso el alcohol y otras sustancias que son controladas en algunos entornos religiosos son básicamente complicaciones de las enfermedades mentales. Entonces, cuando una gente no tiene hábitos tóxicos, tiene mejor pronóstico en salud mental. Y cuando ya lo trae como una línea personal de que en su código de valores eso no entra, ya tú tienes un área menos en la que te puede complicar el paciente. Entonces, para nosotros es beneficioso. Inclusive, hay algún tipo de creencias que ayudan muchísimo a mantener la esperanza del paciente. El soporte que da el entorno de pertenecer a una congregación, de tener apoyo social dentro de un grupo religioso, también es beneficioso para la salud mental. Hay personas que quizás no tienen un recurso económico o a lo mejor no tienen un soporte familiar, pero tienen detrás un buen grupo en el cual se congregan, que son más que hermanos para ellos. Yo he tenido personas, por ejemplo, que personas de su iglesia asumen un tratamiento médico. Yo tengo, por ejemplo, líderes espirituales
que tienen igualas conmigo y que me mandan a las personas que identifican con una situación emocional a hacerse evaluaciones o tratamiento y ellos costean el tratamiento. Entonces, eso es un factor protector y en ese momento la religiosidad es básicamente algo de la red de apoyo del paciente. Doctora, en el caso suyo específico, en su condición de psiquiatra, psicóloga, ¿se le hace menos difícil lidiar con ese tipo de pacientes cuando llegan, verdad? Y sobre todo que son religiosos y que están asesorados por su líder, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los otros médicos, en las otras especialidades, cuando llegan ese tipo de pacientes, ¿cuál entiende usted que debe ser el manejo que ese médico debe darle a ese paciente que tiene esa condición de bien arraigada la religiosidad? Así es. Mira, hay un tema bioético, Víctor, y hay una línea bien clara de lo que es tu alcance como médico y donde tú no debes transigir el derecho del paciente. Tenemos situaciones tan comunes como el tema de las transfusiones en algunas religiones, que no permiten la transfusión. Y eso es algo que el paciente te lo informa en el momento que tú llegas al centro. Sin embargo, existe también la posibilidad de que una vez que la persona se ingresa en un centro, te firma un consentimiento de tratamiento y en ese consentimiento te da permiso para tú tomar decisiones por él. Sin embargo, en el momento en que hay que tomar decisiones como esa, que van en contra de los valores del paciente, se debe convocar al comité de bioética y se debe expresar las consecuencias de no hacer la transfusión y hacer justamente un levantamiento por escrito de las conclusiones de esa reunión. Porque hay un momento donde la transfusión es un tema de vida o muerte. Es el protocolo que se sigue. Así es. Y si las personas deciden no hacerse la transfusión, tú tienes que respetarlo como médico, aún esto vaya en contra de su vida. Sin embargo, por ejemplo, hay otras cosas como creencias que también pueden influenciar, que son las del médico con relación a las creencias del paciente. Y eso nunca debe entrar en conflicto. O sea, tú no puedes tener estigmas. En ese sentido es que va mi inquietud. De que tú rechaces, por ejemplo, una preferencia X. Hay temas como, por ejemplo, los tatuajes, las perforaciones, que muchas personas tienen una creencia personal con eso. Pero esto no debería poner una barrera entre tu servicio de médico y paciente. Está el tema también muy debatido en estos días del tema de la preferencia sexual y cómo tú quizás como ente, como individuo, percibe la homosexualidad quizás como un pecado. Pero tú no puedes a una persona que va a tu consulta a buscar una asistencia médica dejar pasar tus creencias personales y quizás hasta negarte a ver ese tipo de personas, que de una u otra manera lo único que tienen diferente es una preferencia. Entonces, al fin y al cabo, cuando nosotros nos graduamos para ser médicos, nos graduamos para trabajar con personas y la diversidad de personas incluye que hay mucha gente que tiene diferencia de raza, de color, de religión. Y hay que despojarse de todos esos prejuicios para poder ejercer. Y como médico tú no tienes que entrar en conflicto. Claro. Y no hay que entrar en conflicto, Víctor. Hay una cosa muy importante y siempre tú tienes que mantener eso muy claro. Tus creencias particulares son muy tuyas, no se deben pasar a los entornos terapéuticos. Yo respeto mucho como profesional el hecho de saber tus creencias para respetarla. O sea, te los pregunto no porque para mí sea importante. Cuando pregunto religión, por ejemplo, no es porque es algo que para mí es un parámetro, pero yo necesito saber lo que tú crees por el historial, para respetarte, para no pasar esa línea. Y a veces tengo que entrar en conflictos importantes, como por ejemplo trabajar situaciones de culpabilidad de alguien que ha transgredido una regla religiosa y que viene donde mí buscando una validación. Y ahí el cuidado es muy delicado, porque cualquier cosa que tú digas va a aumentar ya ese sentimiento de culpa, pero cualquier cosa que tú digas en contra podría hacer que esa persona comience a dudar sus creencias religiosas y ese no es tu papel. O sea, realmente es un papel muy delicado, es un tema delicado, así como es muy delicado, por ejemplo, cuando nos toca tratar problemas de pareja donde cada uno de los miembros de la pareja tiene una religión diferente, que ese es un tema muy delicado. Bueno, religiosidad y salud mental, el tema que compartimos con la doctora Milagro Sierra en el día de hoy. Reiterar a la doctora Nelly que ella no puede bajo ninguna circunstancia abandonarnos, ¿verdad? Porque estos temas que tocamos con ella son sumamente importantes, posición de orientación y nuestro público de contacto diario por la espera
cada miércoles. Doctora, gracias por compartir con nosotros una vez más como cada Siempre miércoles. le ponemos un tema a la doctora a veces de que nos gustaría que hable. Ajá, vamos a hacer la tarea ahora. Sí, no, exacto. Estas personas que son muy reservadas, muy calladas, que no se expresan, por lo que son muy silenciosas, ¿qué tanto afecta eso, el entorno laboral y la convivencia humana? Es un buen Correcto. tema. Así que el Vamos a ponerlo en agenda. El próximo Sí. miércoles estaremos compartiendo ese tema con la doctora. Gracias, doctora, por A compartir con ustedes. nosotros. La doctora Milagro cierra como cada miércoles este importante segmento en contacto con la salud, compartió con nosotros en el día de hoy como cada miércoles. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.